Bien, amado, estoy tocando un tema que, bueno, tengo problemas de conexión, no puedo, así que lo voy a grabar, lo estoy grabando ahora, porque es un tema importante. Leíamos en el libro de Miqueas, capítulo 6, verso 8: Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. También leíamos en el libro de Nahum, capítulo 1, verso 2: Jehová es Dios celoso, vengador, Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad, el torbellino y las nubes son el polvo de sus pies. Escúcheme, estábamos hablando acerca de hacer justicia. He tenido la posibilidad, por Dios, como decía, que hemos recorrido varios lugares con mi esposa, hemos estado en muchas congregaciones y hemos visto lamentablemente que la justicia está muy lejos de practicarse en la iglesia de hoy. Hemos visto cómo se hace asesión de personas, cómo no es lo mismo el trato para unos que para con otros, depende de tu estatus, de tu economía. Si eres una persona buena en economía, seguramente te van a tratar bien y te van a poner en lugares de privilegio. Entonces, he tenido la oportunidad de ver todas estas cosas y entiendo a través de las Escrituras que si Dios me pide a mí hacer justicia y yo no la hago, me convierto en un adversario para Dios. Me convierto en un adversario para Dios. Y si me convierto en un adversario para Dios, significa que Dios no está conmigo. Entonces, cuando hace años atrás Dios me dice que el 90% de la iglesia se iba a perder, y yo en ese momento dije, pero ¿cómo es posible? Es la iglesia de Cristo, ¿cómo se va a perder? Pero viendo hoy lo que ocurre en las congregaciones, debo decir que verdaderamente Dios lo sabe todo. Porque esa gente que hace sesión de personas, esos pastores, apóstoles, profetas que hacen la sesión de personas, que le profetizan a uno conforme la cara y si ven que puede sacar algo y si al otro no, ese tipo de gente se va a perder. Y guárdeme yo de no llegar a estar en el lugar de ellos. Porque nadie sabe. Toda la gente habla y habla y habla y habla. Todos hablamos, todos tenemos derecho a hablar. Ahora, hablamos con verdad. ¿Hay verdad en lo que hablamos? Verdaderamente es un tema muy delicado el que quiero compartir con usted. Es necesario que esta mañana yo declare esta palabra, porque resulta, amados hermanos, que estamos terminando un año 2022 que ha sido bastante duro para muchas personas, pero también ha sido de mucha riqueza espiritual para otras. Y yo debo mantener lo que Dios me ha dado. Nosotros pasamos muchas dificultades en estos 4 años, procesos muy profundos, muy duros, pero ha sido de una riqueza espiritual impresionante. ¿Por qué? Porque hemos aprendido que si yo no hago lo que Dios me dice, es imposible que Dios esté conmigo. Y voy a aclarar esto. Cuando Dios le dice algo a alguien, cuando Dios le direcciona a alguien, cuando Dios le da ministerio y direcciona a alguien, es porque ese alguien fue visto por Dios a través de Cristo como alguien agradable. Quiero que entienda bien esto. Como alguien que está
en condiciones de hacer. La misericordia es la evaluación visible, entre comillas, del amor de Dios. Cuando Dios tiene misericordia es porque su amor, el amor, recordemos que la Biblia dice que Él es amor. El amor imparte necesariamente, irremediablemente, a misericordia. Toda persona que tenga el amor de Dios debe tener misericordia hacia su prójimo, hacia su familia, hacia su vecino, hacia su ciudad, hacia la sociedad. Si una persona dice tener el amor de Dios y no tiene misericordia, esa persona es mentirosa y no tiene a Dios. Hola. Toda persona que tiene el amor de Dios y emana misericordia es una persona que también emana gracia. Porque tanto la misericordia como la gracia son la evaluación visible del amor de Dios. ¿Usted me está entendiendo? Tanto lo uno como lo otro representan y muestran el amor de Dios en la persona que dice tener el amor de Dios. Entonces, si yo no tengo misericordia, no puedo practicar justicia. Si yo no emano gracia, no puedo practicar justicia, porque la justicia de Dios se sostiene sobre una misericordia que dice, no te doy el castigo que te mereces, y una gracia que dice, te doy lo que no mereces. Esa es la justicia de Dios. En el libro de Romanos, en el capítulo 1 de Romanos, permítame un segundo. Dice así, 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. Présteme atención aquí. Dios pide que hagamos justicia porque el que verdaderamente ha creído por fe en el nombre del unigénito Hijo de Dios debe practicar lo que ha creído. El que por fe creyó que Cristo es la palabra viva, el Hijo de Dios, la emanación sonora de la creación misma, que vino, se hizo hombre, naciendo del vientre de María, se hizo siervo, sirviendo al Dios Todopoderoso y único. Por fe y obediencia fue a la cruz para pagar el precio del pecado de la humanidad. Fue crucificado, fue muerto y fue sepultado. Y resucitó a los 3 días. Y se sentó a la diestra del Padre abogando por cada uno de los que hemos creído en lo que acabo de decir, que es un nombre sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Esa persona, si de verdad creyó, debe
Escúcheme bien. Amar la misericordia, hacer justicia y humillarse ante su Dios. Pero si yo todo lo que hago lo hago pensando en mi beneficio, en mi propio reino, en lo que a mí me conviene y no en lo que Dios dice, entonces Dios no está conmigo. Lo hablo bien pausado para que se comprenda bien lo que estoy declarando. Porque hoy tenemos mucha iglesia hablando de que ellos son y son y son y no tienen nada de Dios. Viven peleado una congregación con otra. Vive hablando mal de uno y de otro, que es de Dios y que no es de Dios, y que aquel es sí, aquel no, que este es profeta, este no es profeta, que ando buscando a un falso para descubrirlo. Hace unos días yo escribí algo: el que busca lo falso jamás va a conocer lo verdadero. Hola. El que anda buscando lo falso nunca va a conocer lo verdadero. Pero el que conoce la verdad, cuando vea lo falso, lo va a conocer. ¿Me está escuchando? Entonces, mi amado hermano, el Señor dice en el libro de Miqueas 6:8, ¿qué te pide Jehová? Solamente hacer justicia, escuche, y amar misericordia. No solamente hacerla, sino amarla. Hola. Porque podemos ser misericordiosos, ¿por qué no? Pero de repente no amamos la misericordia. ¿Qué significa esto? Jonás fue un profeta que no amaba la misericordia. Yo sabía que vos lo ibas a salvar. Adiós. Sabía que si predicaba vos lo ibas a salvar. Porque no amaba la misericordia. Sí hizo misericordia porque cumplió con la palabra profética, pero no la amaba. Hola. Porque el que ama la misericordia, aunque no entienda, va a hacerlo, aleluya, con gusto, con agrado va a hacer lo que Dios le mande, aunque no entienda. Aunque no comprenda lo que Dios hace, Él lo va a hacer con agrado, porque si Dios lo dice, está bien. Pero el que hace las cosas porque Dios le dijo, pero la hace con desagrado, no ama misericordia. Hola. Y humillarte ante tu Dios. Humillación. ¿Sabes que he descubierto que a Dios le agrada mandarte a hacer cosas que a vos te desagraden? Porque en eso se refleja la justicia, la misericordia y tu humillación. Dice en el libro de Miqueas 7:18, que Dios como tú perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. ¿Quién? ¿Quién como Dios? ¿Quién como Él? Ahora, si yo soy hijo y pertenezco al cuerpo de Cristo, yo debo caminar los pasos de Cristo, amando misericordia, haciendo justicia y humillándome ante Dios. Vea la vida de Cristo. Mire la vida de Cristo. Y usted se va a encontrar con que Jesús hizo justicia, amó la misericordia y se humilló ante su Dios. Está siendo crucificado,
y le dice: perdona a los padres porque no saben lo que hacen. El mismo Jesús, la palabra viva, le dice al Creador, al Eterno: perdónalos porque no saben lo que hacen. Siendo Dios, amor, lleno de misericordia y gracia, la palabra, Jesús le dice a ese Creador eterno. Y yo dije: ¿acaso puede la vasija decirle al alfarero: no hagas esto? Pero fue la declaración más gloriosa de obediencia, fe y poder de Dios. Cuando Esteban está siendo apedreado, dice: no tomes en cuenta su pecado. La misericordia emanaba de Esteban porque tenía el amor de Dios, conocía el amor de Dios. Cuando Pablo va a predicar después de 14 años de estar en Arabia siendo ministrado. Pablo no es grande cuando recién conoce el Evangelio, pasa un proceso. Tiene que ser procesado, tratado, ministrado. Porque Pablo conocía perfectamente los escritos divinos, pero lo que él no conocía era la misericordia, la justicia, el amor de Dios, el humillarse ante Dios. Eso no lo conocía Pablo. Y Pablo tuvo que ser tratado en esa área y sumergirse en el Espíritu de Dios para entender, para quitar de él todo orgullo, toda vanidad, toda grandeza de hombre, y que el grande fuera Dios en él, y que el grande fuera Cristo en él. Él debía pasar esa situación. Dice en Primera de Corintios capítulo 2, verso 2, dice: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Humillación. Humillarse ante Dios. La gente cree que humillarse es porque va de rodillas y pasa horas llorando ahí. Pero luego cuando usted lo ve y va a ministrar y le pone más de él que de Dios, entonces lo que escribe con la mano lo borra con el codo. ¿Me está escuchando? ¿Qué pide Dios de ti? Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. En el mismo verso, capítulo 2 de 1 de Corintios, verso 6 dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Madurez. Los que han podido ser maduros en el Espíritu. El que es maduro en el Espíritu no anda porque puso blanco ponerle negro. No, hermano. Si tenés algo que decirle a un hermano, lo llamás por privado y le decís: mire, hermano, a mí me parece, aunque diga, mire, si dice me parece, ya está bueno. Pero pongámosle: me parece que esto no es correcto. ¿Ok? Bien, hermano, oremos por esto. Vamos a orar para que Dios nos lleve a luz, nos revele.
sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterios, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiesen conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces, amado hermano, la idea de este video es que usted pueda entender y haga una evaluación, autoevaluación de su vida. ¿Usted verdaderamente cree que Dios está con usted? ¿Usted tiene el amor de Dios? ¿Usted practica la misericordia y la ama? ¿Usted hace justicia? ¿Usted se humilla verdaderamente delante de Dios? Si es así, dele gloria a Dios, porque Dios está con usted. Pero si no es así, preocúpese, porque cuando venga Cristo usted se queda. Ahora, si usted se muere así, cuando venga Cristo usted va a quedar ahí y va a ir para abajo. Más abajo todavía. Preocúpese en su condición espiritual. Se lo digo con todo temor y temblor, no se lo digo para justiciarlo, se lo digo para preverlo, para que usted esté prevenido. Porque hay mucha gente, lamentablemente, que murió creyendo que era salvo. Recíbalo como usted crea que es conveniente. Pero le doy un consejo, no critique, doble rodillas. ¿No le gusta lo que yo digo? No lo critique, doble rodillas. Y luego me cuenta. Espero que esta palabra le haya servido a su espíritu y a su corazón. Dios me lo bendiga mucho, que la paz de Cristo sea con usted. Que tenga un excelente fin de año y que la esperanza renovada en la fe de Cristo lo lleve a una mirada, a un horizonte bueno, prominente de lo que viene. Los saludo con la paz del Señor. Shalom.